En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 16 al 19. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿Con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles: tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y le dijeron: tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen: ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, estamos viviendo un tiempo de gracia, estamos viviendo un tiempo de preparación, estamos en Adviento esperando la venida del Señor. Y en este Evangelio Jesús nos enseña algo bien importante, y es que no estamos atentos a la manifestación de Dios. El hombre hoy en día no está atento al mover de Dios. Por eso pone el ejemplo de estos niños que gritan: les tocamos las flautas y no bailaron, tocamos canciones tristes y no lloraron. Es lamentable, mis amados hermanos, los tiempos que vivimos, en los cuales estamos más atentos a lo que el mundo ofrece, al consumismo, al comercio, a tantas cosas que se presentan especialmente en esta época y en muchas otras épocas del año, pero no estamos atentos a la manifestación de Dios. Qué triste es cuando nosotros perdemos completamente la sensibilidad de ver que Dios está tocando nuestra puerta, de ver que Dios se sigue moviendo a través de la iglesia, de ver que Dios nos sigue llamando a la conversión. Dios sigue hablando a través de la palabra, a través de esos instrumentos que tiene, como es el Papa, los sacerdotes, los obispos. En fin, de muchas maneras Dios sigue actuando. Dios sigue obrando, su sabiduría se sigue moviendo, como lo dijo al final el Señor del Evangelio, pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. El profeta Isaías, en la primera lectura, en el capítulo 48, versículos 17 al 19, nos dice: esto dice el Señor tu Redentor, el Dios de Israel: yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, y a eso no estamos atentos. Hoy en día a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Hay una reacción tremenda hacia las cosas de Dios, negativas, pero una reacción positiva a las cosas de este mundo. Y no estamos atentos al mover de Dios en nuestra vida. Dios nos está hablando a través de las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor. Dios nos ha hablado por medio de esta pandemia. Dios nos ha hablado por medio de algún problema, de alguna otra enfermedad, de alguna otra dificultad. Pero muchas veces mi corazón sigue cerrado a ese mover de Dios. Esa generación, que el Señor la compara de esa manera, no pudieron ver la presencia de Dios en San Juan el Bautista, en que vino a predicar, en que él se mortificaba, ayunaba y se mortificaba para Dios, pero decían que tenía un demonio. Viene Jesús ahora también con el Evangelio, con la palabra, con la predicación, y lo llaman glotón, lo llaman borracho. Lo mismo que pasa hoy en día en la iglesia. Mucha murmura, mucha crítica, porque nos estamos fijando en mucho del error humano y no nos estamos fijando en la santidad de Dios y en el mover de Dios. La iglesia no deja de ser santa por mis errores, no deja de ser santa por mis faltas. La iglesia ha sido fundada por Cristo. Entonces, si en ella, como madre, como maestra, el Señor nos ha dejado la sabiduría. Por eso dice el profeta Isaías: yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso. ¿Verdad? Entonces tenemos que abrir en este tiempo de Adviento nuestro corazón para aprovechar, mis amados hermanos,
Toda esa sabiduría que Dios nos quiere dar a conocer a nosotros y nos quiere dar para poder vivir, para poder continuar. Como dice el salmista, dichoso el hombre que confía en el Señor, dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Ese hombre, esa mujer es dichoso, porque tiene sensibilidad, porque tiene amor hacia Dios, porque puede ver la obra de Dios. Es como un árbol plantado, dice la siguiente parte, junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. ¿Verdad? Porque es una persona que está cerca de Dios, sensible al mover de Dios, sensible a la llamada de Dios, a preparar el camino del Señor. Y a eso estamos invitados hoy en este día, ¿verdad? A que podamos abrir la puerta del corazón al Señor hoy en este tiempo de Adviento, para que Él entre a nuestra vida, entre a nuestra familia, a nuestro hogar también, y nos llene de bendición y nos instruya y nos dé sabiduría para continuar viviendo. No sabemos qué nos depara el año 2021, no sabemos qué vendrán, pero la palabra de Dios dice que no estamos en tiempos buenos y no vendrán tiempos mejores. Por eso es mejor poner la confianza totalmente en Dios, para que nuestra alma sienta alegría, sienta paz, sienta gozo, como el Evangelio de ayer nos decía. El descanso en el Señor y no pasar afanados en tantas cosas, mis amados hermanos, sino en la más importante, que es la palabra de Dios. Descansar nuestra alma en Él y esperar en Él. Que el Señor los bendiga grandemente, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes.